está que arde la polémica con Uber y Cabify. Hoy día el ministro de Transportes le subió el tono a la situación diciendo que se trataba de transporte pirata y se presentó un proyecto de ley ya para tratar de regularizar esta situación. Cristian Pino nos cuenta de esta polémica. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Es así, por primera vez el ministro de Transporte en persona se refirió a este tema, a esta polémica que hay con el transporte privado. Antes había tomado la vocería de este tema Matías Salazar, el Seremi de Transporte, pero finalmente hoy día el ministro anuncia que se van a incrementar los controles para un transporte que él mismo calificó como ilegal y pirata, y que también iban a multar a quienes se realizan esta actividad con la consiguiente, claro, alta suma de dinero y además con el retiro del automóvil. Es una situación que ha estado presente ya en las últimas semanas y que no solamente hace eco en nuestro país, sino también en otros países del mundo, donde el gremio de los taxis colectivos principalmente han sido bastante críticos en relación a estos servicios. Hoy día, cuando conocen este anuncio, muestran su satisfacción porque su argumentación, ya vamos a escuchar los de la empresa y particularmente de Cabify, son que ellos tienen que realizar una capacitación mucho mayor que los conductores privados, que tienen que pagar 2 veces un tema de transporte, impuesto por la revisión técnica, en fin, y que los pasajeros están mucho más seguros con ellos. Vamos a escucharlo y luego volvemos con la entrevista. Buena noticia, ¿Sí? Porque nos perjudica bastante a nosotros. Sí. Tenemos que sacar revisión técnica 2 veces al año, ellos manejan con clase B y hacen la revisión 1 vez al año. Así que macanúa a nosotros. Yo estudié, pasé un enero y febrero sin vacaciones por estudiar para tener el curso. También los derechos están caros, usted sabe cuánto valen. Y hoy en infinidad tenemos que ir 2 veces a la revisión técnica. Además se preocupan del taxímetro, hay que tener todo en orden, entonces y es dispareja la cosa. Sería ideal. ¿Sí? Sí. ¿Te perjudica mucho a ti? Mira, la verdad es que si nosotros prestamos un buen servicio, no le da cabida a otro tipo de servicio. Como dice el ministro, el ministro está equivocado, ahora habla que es ilegal. Aquí lo que hay es un vacío, porque apareció una nueva plataforma, los tiempos cambian, y obviamente lo que la legislación tiene que hacer es adecuarse a esos cambios, no ponerse a prohibir esos cambios, porque si no, no vamos a avanzar en alternativas, y aquí al final de cuentas los que ganan son los usuarios, los que ganan son la gente que tiene alternativas de transporte para poder elegir, y eso yo creo que siempre es beneficioso para la ciudadanía. Creo que aquí nosotros lo que tenemos que hacer es que cumplan con la normativa, asegurarnos de eso, poder fiscalizar, pero no ponernos en la posición que se pone el ministro hoy día, que es de prohibir, que yo creo que al final los únicos que se ven perjudicados son los usuarios. ¿Cristian? Sí, ese era Pedro Brown, el diputado de Amplitud. Estaba así, el diputado Pedro Brown de Amplitud, que presentó hoy día en la mañana un proyecto para hacer una modificación que permita regularizar la situación de estos servicios como Uber y Cabify, que se rigen por el traslado privado de pasajeros, por el decreto número 80 del Ministerio de Transportes, porque que es más o menos asimilable, decía Pedro Brown, diputado de Amplitud, con el transfer que te lleva al aeropuerto. Ese es el tipo de regulación, no es un taxi, es una van que te lleva al aeropuerto, porque es un traslado de un lugar a otro en el que media el pago. Esa es más o menos la situación de esa posición, Cristian Pino. Es así, Iván. Vamos a conversar de inmediato con Agustín Girizasti, quien es gerente de Cabify en Chile. Agustín, ¿cómo estás? Gracias por estar junto a nosotros. Bueno, ¿qué te parecen a ti estas medidas? El ministro ha sido enfático, un transporte ilegal y pirata. ¿Se sienten ustedes así? Bueno, de partida, lo que dijo el ministro a nosotros nos parece completamente injusto. Creemos que hay esto que está haciendo decir que es una criminalidad frente a un servicio que están todos de acuerdo, y por lo tanto nosotros como Cabify hemos siempre estado buscando cumplir con la norma. Lo que pasa es que actualmente la norma, que es el decreto 80, que regula el transporte privado de pasajeros, no calza con las tecnologías actuales que existen.
Agustín, hay varios temas acá. Uno se argumenta y también no están todos contentos, porque ya lo escuchabas tú del gremio de los taxistas, para nada que estuvieran y que prestaran este servicio. Pero hay un tema que cuestionan de la seguridad, de la capacitación de los choferes, del pago de impuestos. Ustedes dicen que está regulado particularmente Cabify, no así Uber, que no quiere una regulación tan potente como la que ustedes están planteando en relación a un artículo 80, el transporte de pasajeros privados. ¿En qué caen entonces en no cumplimiento para que sean cuestionados de esta manera? Claro, nosotros nos basamos en el decreto 80, que es el transporte privado pasajero, y a eso es lo que nosotros llamamos a la autoridad, a que esto se regule, porque actualmente hay algunas cosas que no se cumplen, en el sentido de que la tecnología avanza más rápido que las leyes. Por lo tanto, por poner un ejemplo, el tema de andar con el contrato en línea, nos exigen que sea en papel, físico claro, y digital. Y esos son los elementos que están fuera de la norma, porque resulta también, claro, algo cuestionable en el sentido que solamente eso sea el motivo del por qué estarían fuera al margen de la ley según el Ministerio de Transporte. No, aquí lo que pasa es que a nosotros cuando por ejemplo van al aeropuerto, fiscalizan nuestro auto y nos dicen que estamos haciendo transporte público, cuando lo que nosotros hacemos es privado. Es exactamente el mismo ejemplo que hace las van y que tiene ese mismo permiso. Entonces aquí no se está fiscalizando bien, y lo que hay que hacer es regular este decreto 80 para que cumplan todas las características y podamos operar tranquilos. Y eso es básicamente el problema que existe hoy en día. Tiene que haber una modificación. Iván, te escucha. Agustín, buenas tardes. Los taxistas tienen un punto, ellos pagan en valor de mercado de ahora unos 10, 12 millones de pesos por la patente naranja que les permite circular como taxi. Tienen que tener un taxímetro absolutamente regulado y arbitrado, digamos. Tienen que tener revisión técnica 2 veces al año. Desde ese punto de vista tienen un tipo de exigencia que para servicios como Uber y Cabify no están corriendo. ¿Ustedes estarían dispuestos a que la regularización incluyera este tipo de obligaciones, incluyendo el tipo de licencia de los conductores? Claro, nosotros estamos a favor de la regulación, pero que esta regulación no frene la innovación. O sea, es un punto muy importante. Tenemos que ser capaces de que esta regulación tome en cuenta las nuevas tecnologías y podamos funcionar sin ningún problema. Con respecto a los permisos y absolutamente, o sea, si es que es necesario que saquemos revisión técnica, que nuestros conductores tengan clase de conducir, no hay problema, eso se puede hacer, pero yo creo que el problema radica en otro lado, que hoy en día el transporte privado es distinto al transporte público, y eso es lo que no se está haciendo diferencia de parte del Ministerio. O sea, hoy en día hay un reglamento que regula el transporte privado y que no se está cumpliendo. Hoy en día están fiscalizando a este tipo de autos, al igual que un auto que no tiene este permiso. Por lo tanto, lo que están incentivando es que hayan autos sin permiso y que circulen por las calles, al igual que uno que tiene un servicio privado. Claro, y que los retiren de circulación, etcétera. Agustín, ¿cómo se ha resuelto la regulación en otros países donde opera Cabify? Bueno, a nosotros en el caso de México pasó algo muy parecido a lo que está pasando acá en Santiago. Y finalmente lo que se hizo, se llegó a un acuerdo donde se reguló el transporte privado de pasajeros, donde le exigen cierta exigencia que actualmente nosotros cumplimos, como por ejemplo la tarifa fija. ¿Qué significa esto? Que tú sabes previamente cuánto te va a costar el trayecto. Por lo tanto, si tú vas de un punto A a un punto E, ya sabes cuánto va a costar, a pesar de que haya tráfico, a pesar de que el conductor tome otra ruta. Entonces, en ese sentido, nosotros cumplimos y siempre hemos estado de acuerdo en tratar de cumplir la regulación desde que partimos con nuestra aplicación. Entonces, llamamos... Perdón. ¿Tú has tenido comunicación directa con la gente del Ministerio de Transportes? ¿Qué es lo que dice que ha hecho Uber, por ejemplo? Que se han reunido con ellos ofreciéndoles precisamente una instancia de diálogo para ser regulado. ¿Ustedes han tenido ese tipo de diálogo con la autoridad? Sí, nos hemos juntado varias veces. De hecho, desde que partimos, nos juntamos para ver cómo lo podíamos hacer lo más encajable al decreto. Pero como te digo y vuelvo a repetir, el decreto le falta agregar la tecnología y estar a la altura. En ese sentido, va un poco más atrasado la ley que la tecnología. Entonces, vuelvo a hacer el llamado a que nos juntemos, revisemos esto y se regule antes de que empiece a agrandarse la ola y más los problemas. ¿La seguridad está garantizada de qué forma, Agustín?
Bueno, nuestro auto, todos los conductores pasan por un estricto proceso de selección, donde se le exige una cuestión técnica, examen psicológico, práctico, y si que por ejemplo lo pasan o no lo pasan, tienen que repetirlo, y volver a hacerlo hasta que puedan seguir. Después, además tengo un poco de eco. Además tenemos... ¿Se oye? Digo que además le exigimos que los conductores sean evaluados directamente por el pasajero, así como también por el conductor. Entonces sabemos cuándo hay algún problema con uno y en ese sentido también es seguro. Con respecto al pago, nosotros somos la única aplicación que se puede pagar a través de pesos chilenos. Es una diferencia muy grande con respecto a las demás aplicaciones. Ok, Agustín, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. También hay diferencias, Iván, Carola, en relación a lo que presta como servicio esta empresa y también lo hace Uber, que también hay un punto ahí. UberX, por ejemplo, permite que cualquier persona o cualquiera de nosotros podamos ser conductores, cosa que acá tampoco sucede, porque aquí está mucho más normado y mucho más fiscalizado internamente en la compañía para quienes prestan este servicio. Un tema que va a seguir sin duda en la polémica. El servicio más básico de Uber tiene la lógica de la colaboración entre distintas personas que tienen un bien que no ocupan del 100% del tiempo. Es lo mismo que ocurre con algunos sitios de arriendo de departamentos, por ejemplo, como Airbnb. Esa es la lógica de ese servicio más básico. Exacto. Y es ese servicio más básico el que les ha traído problemas en otras partes del mundo. En España, por ejemplo, tuvieron que eliminarlo para ir a un servicio más parecido al de los taxis. Acaban de volver a funcionar en Madrid. Muchísimas gracias a Cristian Piro, también a Agustín Guillesasti de Cabify. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao.